Hola, Vaya, Laura. vaya presentación me habéis hecho, ¿eh? Así da gusto. Hombre. Más falta decir que eres malagueña. Malagueña madrileña, porque ya... Malagueña, madrileña. Pero sí, Pero sí, como comentabas, Antonio, hemos hablado de esto, pero hoy traigo un enfoque diferente. por eso, Hoy por lo eso, que por eso quiero es va a que la molar. gente pueda optimizar sus Core Web Vitals sin saber programar y de una forma sencilla. Que a Me veces encanta. cuando tenemos que entrar en esto no sabemos por dónde empezar. Entonces, bueno, unas pautas para que la gente que nos está escuchando lo pueda hacer de una manera sencilla y mejorarlo para SEO. Pues mira, yo expectante, no le robo ni un minuto más. Directamente, No. si compartes pantalla, Laura, Muy lo bien. vamos poniendo y así Atentos, dejamos un... atentos los que están en el chat, ¿no? Y los que están en redes sociales. Saquen papel y lápiz, ya. Totalmente. Fabio, mencionamos a todos los patrocinadores antes de nada que darle una vueltecilla para que la gente sepa realmente quién hace posible este evento. Vamos a poner la cintilla esta. Bueno, pues el evento es posible gracias a SiteGround, a SE Ranking, Hostinger, la Universidad Tecnológica Bolívar y SE Red. Además, apoyan la Alcaldía de Medellín, que se ha sumado al evento, además, de forma fantástica. Metricool, davidayala.com y un tal el blog del SEO que no sé quién será, pero parece ser que no hacerle mucho aprovecho, caso. Que el blog del SEO, no sé, creo que es un sitio antiguo. En sí, todo ¿no? caso, es que, ¿sabes qué? Le quiero mandar un saludo a Helton Fuentes, que es el precursor del SEO de Perú, que iba a estar invitado a este evento, pero por temas de salud pues no puede estar con nosotros, pero está ahí atento y pegado al SEO Underground. Entonces, Helton, las mejores energías, que te mejores y un abrazo, papá. Un abrazo muy fuerte, Helton. Un abrazo muy fuerte. Laura, A ver, ya estamos. ya tienes Sí. la presentación, ¿Lo perfecto. veis bien, no? Sí, perfecto. Muy Y ya bien. está, todo tuyo. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, como comentaba, hoy quiero hablar de la optimización de VPO para las web, pero de una manera sencilla o para aquellas personas que no desarrollan o no están acostumbradas a programar, pero sí tienen esa necesidad de, bueno, pues, por un proyecto propio, por una web que tienen que trabajar, poder mejorar las Core Web Vitals con el rendimiento sin necesidad de tener que programar o desarrollar grandes ajustes si no es nuestro campo, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, lo primero de todo, me presento brevemente, que ya me han presentado yo muy bien. Yo soy Laura López, soy SEO Manager en Internet República, aquí en España, en Madrid. Y nada, como digo, vamos a ahondar en todos estos plugins, todas estas herramientas que nos pueden ayudar a mejorar el rendimiento de nuestras páginas. Como sabéis, todo este avance, toda esta evolución de las Core Web Vitals, bueno, pues ha estado bastante discutido. Hay gente que piensa que no afectan tanto dentro del ranking y otros que sí. Aquí os pongo para empezar este comentario de John Mueller, ¿no? Donde dice que evidentemente sí que afectan, aunque esto no quiere decir que vaya a ser lo único que afecte, no es el rendimiento lo único que va a afectar a nuestra web, pero sí que debemos de tenerlo muy en cuenta porque además en casos nuestros personales en la agencia hemos visto que efectivamente, luego lo veremos con algún ejemplo, sí que afecta al SEO directamente y a los rankings, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tener muy en cuenta la optimización de VPO de nuestra página. ¿Cómo podemos mejorar el rendimiento de nuestra web? Bueno, yo aquí os dividiría los pasos, el proceso, en 3 puntos principales, que serían, primero, cómo voy a analizar el rendimiento de mi web, que es importante saber qué es lo que está mal, cómo voy a sacar, qué herramientas tengo para analizar qué es lo que no funciona bien de mi web, qué es lo que va lento, cuáles son los recursos que me están bloqueando, qué es lo que me está dando una mala puntuación en las Core Web Vitals. Primero hacemos ese análisis y una vez tenemos hecho todo este análisis, pasamos a qué es lo que me está penalizando. Sabéis que las Core Web Vitals pues son unos scores, unos rankings que nos da Google, unas puntuaciones sobre diversos temas que Google considera que son relevantes para la usabilidad del usuario y para la velocidad de una web, ¿no? Pues luego vamos a ver cómo puedo yo saber qué es lo que realmente me está afectando de forma negativa para ese scoring que hace Google de las Core Web Vitals. Y por último, y lo más importante, ¿cómo lo podemos mejorar? Aquí
Os voy a poner un caso que yo he hecho con una web propia que tengo, que es una web de pruebas, que tampoco es un proyecto, sino que es una web que utilizo para hacer este tipo de pruebas, y vais a ver cómo con algunos plugins, sin saber programar y sin saber desarrollar y simplemente configurándolos de una manera sencilla, podemos obtener una puntuación bastante alta y mejorar nuestro rendimiento web, ¿vale? Empezamos entonces con la parte de analizar. ¿Cómo analizo mi web? Bueno, sabéis que tenemos cantidad de herramientas, sobre todo de Google, pero también tenemos otras con las que nos podemos apoyar para analizar cómo está siendo el rendimiento de nuestra web. La mayoría de estas ya las conocéis. Yo os he traído las que para mí son más relevantes, las que yo utilizo en mi día a día, y alguna otra que creo que puede ser interesante para el hecho de hacer informes o cosas que os pueden ayudar. Las primeras, las que utilizamos todos, bueno, pues seguro que todos habéis utilizado tanto Lighthouse como PageSpeed. Sabéis que Lighthouse, directamente desde el navegador de Chrome, tenéis una pestaña donde podéis calcular el rendimiento de vuestra página sin necesidad de salir del navegador, que esto es bastante útil cuando quieres ver en concreto cómo funciona una URL y cuál es la puntuación que Google te da, ¿no? Pero además, si queréis verlo de una manera más independiente o más detallada, sabéis que tenéis PageSpeed Insight, donde os va a dar un detalle que luego analizaremos de qué es lo que está mal en nuestra web o qué es lo que está bien y que no tenemos que mejorar, ¿no? Que es cuáles son las puntuaciones buenas y las negativas. Estas son las principales que yo creo que todos las hemos usado. Una muy interesante que no se utiliza tanto, dentro de la consola de Chrome podéis ir a la parte de performance y ahí veréis aquí, que os lo he señalado en rojo, una pestañita que podéis clicar, una opción para ver las Web Vitals a la vez que se van cargando los elementos del navegador, una vez que procesa la URL que estáis ejecutando. Y si os fijáis, lo interesante de verlo aquí, en la parte de performance, es que os marca exactamente, que os lo he puesto aquí abajo, os marca cuándo va surgiendo cada uno de los elementos que Google nos tiene en cuenta en las Core Web Vitals. Por ejemplo, en qué segundo se está ejecutando el LCP, que sabéis que es el elemento más grande que se carga dentro de la página y que es uno de las métricas que Google utiliza para medir estas Core Web Vitals. Por eso creo que esta parte es interesante, sobre todo para ver cómo se va ejecutando tanto el CLS como el LCP y lo vais viendo en pantalla. Por otro lado, esta, que también algunos lo conoceréis y los que no lo conozcáis, utilizarla, es prácticamente igual que PageSpeed, simplemente que aquí en WebD, de las causas que os ponga que tiene negativo, pues por ejemplo aquí nos está diciendo que en la parte de performance tenemos errores en las imágenes o que podemos mejorar el tamaño de nuestras imágenes y optimizarlas. Lo bueno que tiene esta herramienta es que en cada uno de los errores que os saca, os pone directamente el enlace hacia la guía de Google donde os explica cómo podéis mejorarlo. ¿Por qué esto es muy importante? Porque si, por ejemplo, no tenemos un WordPress, que es uno de los ejemplos que os pondré luego y utilizaremos plugins, si tenéis una web de desarrollo propio o sois desarrolladores incluso, aquí en esta guía sí que podéis encontrar absolutamente cada uno de los pasos para mejorar el rendimiento de vuestra web. Y está totalmente enfocado a los errores que os vayan a saltar. Por lo tanto, yo esta la utilizo bastante siempre para incluso hacer auditorías de rendimiento. Es muy interesante porque tienes toda la documentación directamente definida. Otra de las cosas que debéis utilizar y que son súper operativas es el informe de experiencia de usuario de Chrome, que sabéis que se puede ejecutar a través de Data Studio. Y lo que me parece interesante de este informe no es tanto para nuestra propia web, que seguramente ya tendréis controlados cada uno de vosotros cuáles son los factores de rendimiento de VPO de vuestra página y cómo van las Core Web Vitals, sino que este tipo de informes os pueden llevar a generar otros data studios, como por ejemplo este que hizo mi compañera Monse para un cliente suyo de aquí de la agencia, donde le está haciendo una evolución del rendimiento de esas Core Web Vitals al cliente y a su competencia. De manera que no solo podemos ver cómo están evolucionando todos, sino que esto luego lo podemos cruzar con la visibilidad SEO de nuestro cliente y nuestros competidores para ver si realmente nos está influyendo las mejoras que podemos estar haciendo en el rendimiento
o incluso si vemos un pico de visibilidad de un competidor, podemos ver si es que han hecho algún cambio en el rendimiento web. O sea que este informe os puede servir mucho para analizar tanto vuestra web como el de la competencia. Y además he encontrado este otro, que os lo voy a enseñar aquí, que yo creo que se ve, si no se ve me decís. Aquí en esta página podéis incluir directamente URLs de los competidores que queréis comparar y también os da, sin necesidad de montar el Data Studio, una serie de métricas de las Core Web Vitals de todos los competidores que estés analizando. Te da tanto las métricas principales como gráficas de cada uno de ellos, todas y cada una de las métricas divididas por competidor. O sea, creo que esto es muy interesante, sobre todo si quieres hacer un análisis de benchmark rápido sobre las Core Web Vitals. Más herramientas que utilizamos, por ejemplo, son Google Search Console y Google Analytics. ¿Para qué las utilizamos en VPO? Bueno, pues Google Search Console seguro que lo habéis utilizado porque nos da los errores y las URLs, tanto buenas, malas como medias, que tengamos a nivel de rendimiento. Y lo más importante aquí es fijaros en los ejemplos que nos da Google cuando nos saca que, por ejemplo, una URL tiene un LCP negativo. Aquí, por ejemplo, nos pone que tengo 2 con LCP bajo. Si entro aquí vais a ver, y eso seguro que lo habéis comprado alguna vez, que te da algunos ejemplos y nos puede ayudar para saber qué tipo de páginas son las que tienen un LCP peor y seguramente compartirán la misma cabecera o la misma imagen y eso nos puede dar pistas para analizar nuestro rendimiento. En Analytics yo lo suelo utilizar sobre todo para anotar, como decía antes Aleida, cuando hay algún hito que queremos anotar en Analytics para que no se nos olvide cuándo ha pasado, pues en este caso, a nivel de rendimiento, si tenemos algún pico alto de velocidad o algo que haya pasado negativo, lo podemos también analizar con Google Analytics e incluso anotarlo con las anotaciones de analítica para saber cómo va el rendimiento de nuestra web. Otros informes que he encontrado muy interesantes y que yo utilizo es que también es importante que conozcáis cuál es la evolución de los recursos web que se hacen a lo largo del tiempo. Es decir, antes no utilizábamos mucho JavaScript, ahora se utiliza muchísimo y eso tiene un impacto en la velocidad de las páginas web bastante alto. En esta web que os pongo aquí, os da un informe de cómo los recursos van evolucionando en el mercado. Por lo tanto, vais a poder ver, como os pongo en este ejemplo, las imágenes con Lazy Load cada vez son más recurrentes en las páginas web. O incluso tipos de CMS que más están utilizando y todo esto nos da muchas pistas también para saber cuáles son los recursos y los CMS o lenguajes de programación que pueden tener un mejor rendimiento. Aquí también os comentaba, y es importante que tengáis en cuenta, que no es lo mismo tener una página con muchos recursos JavaScript o con muchas imágenes. Eso luego lo veremos porque no es lo mismo renderizar una imagen que un recurso JavaScript. Por lo tanto, para todo este tipo de recursos es importante que tengáis en cuenta todos estos informes para ver cómo está evolucionando el mercado. Otro que me ha parecido muy interesante y que lo suelo utilizar para propuestas y para análisis es esta página de aquí, que os pongo en la presentación, que luego colgaré, donde podéis ver a nivel de mercado cuál es la media de las Core Web Vital por mercado. Aquí os puede dar una aproximación de si vuestras métricas, por ejemplo, si trabajas para un e-commerce, si está dentro de la media del mercado o estamos por debajo o por encima. Bueno, creo que puede ser interesante también para analizar nuestro rendimiento. Por otro lado, es importante que una vez tengamos todo este análisis de qué es lo que está yendo lento, rápido o cuáles son las dificultades que estamos teniendo en nuestro rendimiento, tenemos que priorizar el trabajo, ¿vale? Tenemos que saber cuáles son las primeras páginas que yo voy a atacar o cuáles son las que más lo necesitan. Para esto podemos utilizar Screaming Frog con la API de PageSpeed, que es súper fácil. Simplemente lo pongo aquí súper facilito. Tenéis que iros a Screaming Frog y veréis que en la parte de configuración tenéis un acceso a la API de PageSpeed, como pongo aquí en la captura. Aquí simplemente os vais, generáis una key para la API, la conectáis y vais a poder rastrear vuestra web de forma completa para ver cada una de las métricas de las Core Web Vitals en cada una de las URLs. Esto es muy importante para priorizar el trabajo. ¿Cuáles son las URLs que tengo peor y dónde están las métricas que están funcionando peor
a nivel de las Core Web Vitals. Con esto, ¿qué hacemos? Nos descargamos el documento y lo montamos, por ejemplo, en un Excel, como he hecho yo aquí con mi web, y vamos a ver precisamente cuáles son las URL que peor están funcionando. Por ejemplo, aquí vemos que la de SEO para JavaScript, esto en este caso es porque tiene una presentación y una imagen bastante grande, pues están funcionando peor a nivel de rendimiento. Que si además esto lo cruzáis con Search Console, podéis ver a nivel de prioridad cuáles son las que menos clic tienen, si nos interesa potenciar las que menos clic tienen o las que más impresiones tienen, eso ya a gusto de cada uno, ¿no? Pero es muy sencillo conectar la API de Screaming Frog con PageSpeed y cruzarlos con nuestros datos de tráfico para priorizar el trabajo. Una vez tenemos definido y hemos analizado cuáles son las métricas que más nos están afectando, lo que tenemos que tener en cuenta es cuáles son el peso que le da Google a cada una de estas métricas. Estos son los últimos de Lighthouse 8, son el último peso que le da a cada una de las métricas. Por ejemplo, la parte del LCP siempre tiene un peso muy alto. Esto lo podéis calcular con esta herramienta, que además podéis ir dinámicamente incluyendo más o menos en función de los ratios que vosotros tengáis para saber dónde tenéis que priorizar. Si os ponéis primero con el LCP, si tenéis que optimizar mejor el CLS aquí, os ayudará mucho para priorizar y obtener los mejores rendimientos de una manera rápida. ¿Qué me está penalizando? Bueno, esto creo que todos lo habéis analizado alguna vez y que es más o menos es común, porque casi todos los errores que nos saca Google en PageSpeed, por ejemplo, suelen ser los mismos para todos. Entonces, vamos a ver cuáles son los que saca, cuáles son los más comunes y cómo atacarlos. Cuando yo hago, por ejemplo, un análisis en PageSpeed de mi página web, esta en concreto lo he hecho de la URL que os había marcado antes como que era la más negativa de mi web, la de herramientas SEO para JavaScript, podemos ver que nos saca elementos como tamaño de las imágenes de forma negativa, tiempo de respuesta al servidor de forma negativa, recursos que bloquea el renderizado, formatos de nueva generación que nos propone. En una parte un poco menos negativa, pero que también hay que mejorar, CSS que no se está usando, minificar CSS, JavaScript, una serie de mejoras que siempre nos incluye, ¿no? ¿Cómo vamos a tratar esto? Generalmente son comunes. Es normal que algunos las tengáis en un nivel medio, en un nivel negativo, pero siempre son las mismas. Por lo tanto, os voy a decir cómo las he tratado yo sin programar y utilizando simplemente, por ejemplo, plugins o herramientas gratuitas que podemos trabajar. ¿Cómo puedo mejorar esto? Pues vamos a ver. Lo primero de todo, una que siempre aparece prácticamente en todas las páginas web, reducir el tiempo de respuesta del servidor. Aquí sabéis que esto depende mucho del servidor que tengamos contratado y de la capacidad que tenga nuestro servidor para trabajar las cosas y de la respuesta que está dando, ¿no? Pero hay otra serie de herramientas que podemos utilizar o de recursos que podemos mejorarlo. ¿Dónde nos afecta esto? Es importante saberlo. Esto afecta principalmente al TTFB, al Speed Index, al Fit y al LCP. Es importante que sepáis dónde afecta cada cosa, porque en función de los rankings que tengáis os va a ser más factible empezar por mejorar unas cosas u otras. ¿Cómo mejoramos esto, por ejemplo? La respuesta del servidor. En WordPress podríamos actualizar nuestro site. Es imprescindible que mantengamos nuestro WordPress actualizado. Ahora veremos cómo lo hacemos. También es importante si vemos que tenemos que revisar los accesos a la base de datos, a la API. Esto se lo podemos pedir directamente a la persona que se encargue del servidor o de nuestra web. Mejorar el hosting, como os digo, si vemos que tenemos dificultades en el rendimiento, puede ser que necesitemos un plan mayor. Esto también es algo que podemos mejorar. Y importante, la caché. La caché, que luego la veremos en detalle, también es algo que debemos implementar para mejorar el rendimiento. Aquí, como os digo, en el caso que yo voy a poner de ejemplo durante toda la presentación, lo primero que hago siempre es actualizar el WordPress, ¿vale? En este caso es un WordPress, lo vamos a actualizar junto con los plugins. Importante que antes de hacer cualquier cambio de rendimiento o de plugins que vamos a ejecutar, como son cosas bastante que afectan a la parte más técnica de nuestro proyecto, es importante que hagáis una copia de seguridad siempre antes, ¿vale? Para si hay cualquier error, podamos volver atrás.
actualizamos nuestro WordPress. Ahora nos dice, y esto siempre sale también, optimizar recursos JavaScript y CSS. Esto es de las partes que más ralentizan la web y que más problemas da, ¿vale? ¿Cuáles son las métricas a las que afectan? Pues aquí os he puesto el listado de cuáles, a qué métricas afecta principalmente. ¿Y cómo mejoramos esto? Pues lo vamos a ver. Podemos minificar el código, unificar el código, carga diferida. Sabéis que los recursos, podemos decir, los recursos que no sean críticos no es necesario que se carguen al iniciar la carga de la página, se pueden cargar detrás. Pues todo esto tenemos herramientas para poder hacerlo. Preload o precarga, cuando son recursos que sí que necesitamos que se carguen lo primero, o eliminar código sin usar, que esto es algo que nos suele ocurrir bastante, sobre todo en proyectos, como os digo, tipo WordPress, que se generan a través de plantillas y que hay código que se queda muy sucio, ¿no? En el caso de WordPress, como os digo, yo en este proyecto he utilizado Auto-Optimize, ¿vale? VP-Router es uno de los plugins que mejor funcionan, aunque tienen una parte de pago, ¿vale? Pero, por ejemplo, podéis utilizar, como he hecho yo, Auto-Optimize o Total Cache, que es otro de los plugins que te ayudan a minificar el código, combinar, eliminar el código que no se usa y con pocos clics, con pocas configuraciones, que tenéis tutoriales de todos estos plugins en YouTube para configurarlos súper sencillo, podéis optimizar toda esta parte de JavaScript y de recursos CSS que suelen perjudicar bastante el rendimiento. También os he puesto aquí algunas herramientas que no necesariamente os van a servir para WordPress, sino que si tenéis un código que sabéis que podéis comprimir, un JavaScript, un CSS, que queréis comprimir, en este tipo de herramientas ponéis directamente el trozo de código y os va a eliminar y os va a comprimir, como os pone aquí en el ejemplo, todo lo posible para que vuestra página rinda mejor. Otro de los puntos que se suelen indicar en las auditorías de PageSpeed es el tema de imágenes y multimedia, ¿no? Tamaño muy grande de las imágenes, publicar imágenes con formato de próxima generación. Pues bien, en este caso, para este proyecto, nos puede afectar sobre todo en el CLS y en el FCP. ¿Cómo lo podemos mejorar? Pues aquí es muy lógico y muy sencillo. Optimizar las imágenes, redimensionar las imágenes, que es algo que suele dificultar bastante el rendimiento, comprimirlas, que es algo que también a veces se nos olvida y subimos imágenes de 2 megas y evidentemente esto nos afecta mucho y de forma muy negativa al rendimiento, o utilizar, por ejemplo, en el caso de los vídeos, Lazy Load para que se carguen en una fase posterior y no con la carga inicial de la página, ¿no? Una cosa importante es que sepáis que el LCP es el elemento más grande que se carga en la página. Esto directamente lo podéis ver en PageSpeed. Siempre os lo va a indicar debajo de diagnósticos, os va a poner cuál es el elemento de esa página que habéis analizado que corresponde al LCP. Por lo tanto, ya os está dando pistas de qué imagen, qué vídeo o qué texto tenéis que optimizar porque tiene una métrica de LCP bastante negativa y ya sabéis identificarlo perfectamente. Otra de las herramientas que podéis utilizar para ver cómo funciona y cómo se mueven los elementos, que es una métrica que afecta directamente al CLS, son estas dos que os he puesto aquí. Lo que hacen estas herramientas es que os hacen un GIF, un vídeo, de cómo los elementos se disponen en vuestra web y cómo eso afecta al CLS en el rendimiento, ¿vale? Cómo los elementos se pueden mover, que es algo que Google puede indicar como negativo. ¿Cuáles utilizo yo? ¿Cuáles he utilizado en este proyecto? Yo en este proyecto he utilizado la de Smash, que es un plugin de WordPress que tú incluyes las imágenes de tu biblioteca y directamente te las redimensiona, te las optimiza, te las comprime y te hace un montón de virguerías con 3 clics. Súper fácil. Pero os voy a poner aquí, os voy a enseñar una que me gusta mucho, que es Cloudinary, que la tengo por aquí. Aquí. Simplemente ponéis la URL de vuestro proyecto y es una pasada porque os dice cuál es el rendimiento que podéis obtener comprimiéndolas, optimizándolas en formatos diferentes, formato de próxima generación, el formato de Google, por ejemplo, pero no solo os dice cuánto lo podéis optimizar, sino que directamente os las podéis descargar optimizadas. Por ejemplo, aquí vemos que me está diciendo que me puedo ahorrar hasta un 95% y simplemente yo le doy aquí, me descargo la imagen y ya la tendría optimizada. Entonces, si
tenéis muy bien detectado cuáles son los problemas de imágenes que tenéis y son un grupo reducido, podríais hacerlo directamente con esta herramienta que me parece bastante óptima o incluso para el análisis de esas imágenes, ¿no? Que ya os la preparan hasta en el formato adecuado. También os he dejado aquí otras herramientas que directamente ponéis la imagen o el PNG, en este caso, y os las comprimen también, os las optimizan y os la podéis descargar para ya subirla a vuestra web, a vuestro WordPress en este caso, de una forma adecuada y que os mejore el rendimiento. Otro de los plugins que yo utilizo mucho es el de Lazy Load for Videos. Es importante que tengáis en cuenta que los vídeos es de los elementos que más ralentizan la web. Así que podéis utilizar este plugin que he utilizado yo en este caso, no solo para que te cargue el vídeo de forma diferida, sino incluso para poner una imagen estática, de forma que cuando se cargue la pantalla no se ejecute el vídeo y eso no haga ralentizar la página. Os digo de verdad que son plugins súper sencillos, que simplemente instalándolo y configurándolos de forma muy rápida os va a mejorar el rendimiento. Por último, otro de los elementos que siempre nos marca Google es el tema de la caché, súper necesario para mejorar el rendimiento. Pues bien, en el caso de la caché nos afecta directamente también al CLS, afecta muchísimo al FCP y al TBT, que es uno de los que tienen más potencial para Google dentro del ranking, el Total Blocking Time. Aquí, ¿cómo podemos mejorarlo? Muy sencillo, optimizando la caché o incluyendo e indicando el tiempo de almacenamiento que vamos a tener esta caché. Aquí os pongo los plugins que yo utilizo y en concreto el que he utilizado para este proyecto, que es Super Caché. Total Caché también funciona muy bien y VP Rocket es súper bueno, aunque tiene una parte de pago premium que bueno, pues no es gratuita, pero también es bastante avanzada y muy potente. Aquí utilizamos esto para mejorar nuestra caché, que es uno de los puntos que nos van a hacer mejorar mucho el rendimiento y ya tendríamos, como os digo, los 4 pilares, digamos, de optimización que nos pide Google controlados. ¿Qué ocurre? Veis que son 4 plugins que hemos utilizado en 4 cosas. ¿Qué ha pasado en este proyecto que he hecho yo, que he utilizado esto para optimizar sin ayuda de ningún desarrollador? Esta es la situación que teníamos. En concreto, la URL SEO para JavaScript es la que peor tenía y la que he querido optimizar y simplemente, como hemos dicho, lo que hemos hecho es detectar cuál era el LLCP, que en este caso del mío era la cabecera, lo optimicé. En el caso del Time to Interactive negativo tenía problemas con los recursos JavaScript y CSS, como habéis visto que me lo indicaba Google, utilicé estos plugins como Super Caché y Auto Optimize para mejorarlo. Y en el caso de CLS optimicé toda la parte de imágenes y contenido dinámico que tenía en esa URL, ¿vale? Simplemente instalando y configurando estos plugins, en este caso en WordPress. Bueno, como hemos dicho, servidor, actualicé el servidor, mejoré los recursos JavaScript y CSS, optimicé las imágenes y los vídeos y optimicé la caché. Pues esto hizo que obtuviese esta puntuación simplemente configurando unos pocos de plugins y mejorando la optimización y el rendimiento de la web. Por eso os digo que no es tan complejo, hay que dedicarle tiempo y evidentemente cuanto más compleja sea la página, más difícil es hacer esto, pero que sin saber programar, con diversos plugins o herramientas como las que os he enseñado y teniendo un proceso de trabajo correcto, vais a poder analizar y mejorar el rendimiento de vuestra web de una forma adecuada. Así que nada, si tenéis cualquier duda, podéis contactarme por aquí y estaré encantada de ayudaros. Muchas gracias. Brutal, Brutal. Brutal. Muchísimas gracias, Laura. A vosotros. Se me escucha, ¿verdad? ¿No? Sí, perfecto, sí. Perfecto. Oye, yo tenía una pregunta que quiero hacerte, sobre todo, bueno, yo me confieso de VP Rocket, ¿eh? Me confieso... es el mejor, pero bueno, yo que hago opciones gratuitas también para la gente. Yo tengo el Infinity, o sea, lo utilizo para todos mis proyectos, incluso algunos de clientes, etcétera, etcétera. O sea, brutal. Y hay una cosa de VP Rocket que yo quería comentar contigo para ver qué te parece a ti, ¿no? Ya sabéis que Core Web Vitals, y lo has explicado muy bien esto de los porcentajes del 30% del Total Blocking Time, el LCP 25% y el otro
No recuerdo, creo que era el 15, exacto. Y es cierto también que depende de cómo todo lo que mide es lo que se ve en la primera página, o sea, es decir, en la portada de lo que se está viendo en la pantalla, ¿verdad? No, que nadie piense que lo de abajo importa, porque para Core Web Vitals solo importa lo que estamos viendo en la pantalla del teléfono en ese momento, nada más cargarse, ¿de acuerdo? Hay una parte de VP Rocket que es un botoncito que tú activas esto y lo que hace es que te difiere toda la carga de lo que hay en la pantalla, pero te carga todo de abajo. ¿Qué sucede? Que cuando tú pasas Core Web Vitals, las puntuaciones son súper altas, pero la pantalla se ve blanco. En el momento que el usuario hace un hit en la página y un hit es pasar el ratón por encima, por ejemplo, o lo que sea, entonces se carga todo. ¿Qué opinas de esta parte? Bueno, al final esto ocurre también, Antonio, mucho con los avisos de cookies, que muchas veces es algo similar a lo que pasa con VP Rocket. Él te lo optimiza todo debajo, ¿vale? Que realmente es como debe ser, carga diferida de recursos para que funcione el rendimiento bien, pero hay veces que estas herramientas como PageSpeed nos da métricas que no son las acertadas porque puede pasarte que te esté pillando, por ejemplo, el aviso de cookies y te da un rendimiento súper bueno, pero porque solo está pillando eso. Entonces, claro, por eso digo, y como os comentaba al principio, que es importante analizar todo el rendimiento de tu web, no solo a través de las herramientas de Google, sino incluso de forma interna o con los recursos que tú estés viendo en tu página. Todas estas herramientas que hemos comentado y todos estos plugins ya te dan muchas pistas de cuáles son los recursos que tú puedes trabajar. Entonces, sí que es importante que midamos la carga diferida de recursos sabiendo cuáles son los elementos que más entorpecen. Yo utilizo mucho la consola de Chrome, porque ahí es donde ves claramente cuáles son los recursos, por ejemplo, JavaScript, que está teniendo más peso y que te están ralentizando más. Entonces, en ese caso, yo creo que es importante que se utilice la propia consola de Chrome para ver realmente qué es lo que te está ayudando y si VP Rocket te está cargando de forma diferida los recursos correctos o no. Ahora tengo una duda que va más allá de WordPress, y es Cloudflare lleva 4 meses a toda velocidad y están sacando releases como semanales. Dentro de los releases que han sacado, hay 2 que impactan directamente velocidad. ¿Vos has tenido oportunidad de trabajar con algún CDN? No sé, Akamai, Cloudflare, Directamente no, porque normalmente la parte, piensa Fabio que nosotros como trabajamos con proyectos muy grandes, toda la parte de cloud, de servidores y demás lo llevan internamente desde sus propios departamentos de IT. Nosotros desde aquí no lo hemos utilizado, por ejemplo, directamente para SEO. O sea, no hemos hecho una de las recomendaciones que te da Google, por ejemplo, y lo comentan en todas las guías de rendimiento y de las Core Web Vitals, es el tema de utilizar CDNs, incluso en localizaciones diferentes para usuarios, de forma que eso te mejore el rendimiento, no teniéndolo todo en un mismo sitio. Pero nosotros directamente no lo hemos trabajado, ni yo lo he visto todavía esta actualización que han sacado, porque lo suelen llevar los equipos de IT, pero le echaré un vistazo. A ver. Antonio, de pronto. Sí, luego si quieres hablamos por no robar tiempo a Laura y sobre todo a Victoria que viene detrás. Luego hablaremos en las preguntas sobre esto, porque yo sí que hice unos experimentos sobre CDN e imágenes y bueno, incluso pude hablar con John Mueller, bueno, cruzarnos un par de tweets, etcétera, sobre temas de indexación y temas de aparecer en Google Discover o no aparecer dependiendo por el tema del anti-hot linking de algunos CDNs y cosas de estas así. O sea que hicimos una prueba y puede ser bastante interesante. Luego si quieres lo hablamos. Yo me quiero enterar, Antonio. Vale. Yo les cuento cositas. Pues Laura, un placer tenerte con nosotros. La verdad que me ha encantado, ¿eh? O sea, esto es para el vídeo, para vértelo una y otra vez y guardártelo. Y sí que me han preguntado si vas a compartir la presentación. Sí. ¿Dónde? Pues las herramientas y todo lo compartiré en mi Twitter, lo pondré todo para que se lo puedan descargar. Y oye, enhorabuena porque está haciendo 2 jornadas espectaculares, o sea, increíble. Estamos aquí todos en la agencia escuchando todas las charlas porque están siendo brutales.
Muchísimas gracias y un saludo a todos, a Carlos, a Imael y a todos los compañeros de la agencia. Muy bien. Chao, chao, Un abrazo. Laura. Hasta luego, Gracias. adiós.